Vamos a hablar de qué sucede cuando yo envío, ¿sí? O sea, ya tengo la base de datos, tengo el tipo de mensaje, tengo que enviarlo. Ahí hay factores muy importantes que son, por ejemplo, el subject. El subject o la línea de asunto es uno de los factores principales respecto del email marketing, por el simple hecho de que es la primera barrera. Entonces, por lo general sucede que a la hora de enviar una campaña de emails, el subject es lo último que se piensa. Y se piensa porque inevitablemente tengo que pensarlo, porque si no apareciera la línea de subject, posiblemente no exista y la manden sin subject. Entonces es un tema que, hay tips, por ejemplo, donde la línea de asuntos no tiene que contener más de 50 caracteres. O sea, 50 caracteres es poco. Pensemos que Twitter tiene 140. Es más, lo ideal es solo 30 caracteres. Ahora, ¿por qué esta cantidad? Por el simple hecho de que en el cliente de correo no veo más que eso. Por ejemplo, lo que veo en Outlook o en Gmail o en Hotmail no son más de 45 caracteres. Con lo cual, si yo tengo un subject de 70, va a haber una parte que no la voy a leer. Con lo cual, ya estoy perdiendo algunas ideas. Por otro lado, hace poquito leyendo un reporte de Jacob Nielsen que habla muchísimo de usabilidad, habla de que, esto se viene hablando hace bastante, que el usuario escanea la información, sino que no la lee, o sea, que no percibe palabras. Entonces hablaba de que en el subject no necesariamente tiene que estar una oración escrita semánticamente, sino que a través de, organizando distintas palabras claves con un sentido, obviamente, puede llevar a la apertura. También podemos contar con la personalización del subject. O sea, hay distintos tips que hacen en definitiva a que el usuario abra ese email. Ese es un factor importantísimo. Después tenemos, una vez que está abierto el email, la pieza de emails. Bueno, ahí hay varios temas a tener en cuenta. Por ejemplo, primero y principal que hay estándares respecto de cómo crear esa pieza, ese diseño desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista HTML. O sea, no es lo mismo un HTML para web que un HTML para email. Porque nosotros en Doppler desarrollamos una guía donde habla respecto de esas características. Que habla, por ejemplo, del ancho de la tabla, de los distintos fonts que hay que utilizar. No tiene que ser toda una única imagen, sino que hay que trabajar con imágenes y con texto. El mensaje tiene que ser concreto, tiene que ser directo. O sea, y lo que sí tiene que estar definido y tiene que existir en todo email es el call to action, o sea, el llamado a la acción. No olvidemos que el email es un medio. O sea, el email no es el espacio donde yo lo quiero al usuario. El email es el medio donde yo lo que busco es un clic. Es un clic, sacarlo de ahí y llevarlo a una landing page, llevarlo a un sitio web. Entonces, si el call to action no está definido, el usuario se queda en el email, pierde la atención, se dispersa y se fue. Entonces tengo 9 segundos para que el usuario identifique dónde hace clic, dónde mete el dedo, dónde mete el botón, va a la landing page y ahí sí, ya ahí manejo ese espacio persuasivo en donde busco la acción de lo que quiero que haga. O sea, busco la conversión en definitiva. Definiendo conversión a comprar un producto, llenar un formulario, descargar un documento, ver un video. La conversión puede variar dependiendo del objetivo que busque la empresa. O sea, el email marketing básicamente lo que te permite saber es qué sucede con la actividad de esa campaña a través de emails. Entonces, ahí vamos a hacer todo un circuito. Tengo la base de datos, hago un envío. Tengo primero dos elementos que son los rebotes y los no rebotes. De los rebotes existen dos tipos de rebotes, hard y soft. Los rebotes hard son rebotes duros, son rebotes de emails no existentes, ya sea bien por un error tipográfico o porque ese email no existe más en el servidor o porque de por sí el servidor no existe más. Bien, o sea, la dirección no existe más. Eso es un error hard en donde prácticamente cualquier plataforma que tenga ese tipo de error no hay margen de error. Después tenemos un error soft, que es un error donde existe una comunicación con el servidor, pero esa casilla ese email no puede ser entregado. Puede ser que la casilla estaba llena, un error de conexión, un error de timeout. O sea, existe un error entre dos servidores por medio del cual no se pueden entregar. Después tenemos los enviados, los entregados. De esos entregados tenemos los abiertos y los no abiertos. Bien. De los abiertos tenemos la tasa de clics. O sea, quién hizo clic en qué hipervínculo. Todo esto dependiendo de la característica de la plataforma, con detalle, ¿no? Yo puedo saber qué usuario hizo clic sobre qué hipervínculo. Entonces, volviendo al ejemplo de la electrónica, si yo envío un flyer donde tengo un LCD y una consola Wii,
yo puedo saber quién hace clic en la consola y quién hace clic en el LCD. Con lo cual, a partir de señalar una preferencia, porque el usuario prefiere un LCD a una plataforma Wii, a una consola. Entonces, de ahí poder segmentar y enviarle, por ejemplo, un email solo con el LCD o aplicando una promoción a ese LCD. Después, otro reporte que hemos agregado últimamente fue el reporte de geolocalización, o sea, poder identificar desde el país el usuario. Entonces, ahí va a depender del tipo de producto o servicio o de cómo nos manejemos, si es global o es internacional, para poder segmentar base de datos. Nosotros en Doppler hemos hecho una integración con Google Analytics, lo cual te permite poder identificar qué sucedió en tu sitio web con todo el tráfico que generaste desde la campaña. En donde yo en email marketing puedo saber solamente hasta el clic y después desde Analytics puedo ver todo ese tráfico que se generó, pero no puedo saber quién hizo qué, porque también estoy recibiendo tráfico de otros medios. A través de la integración me permite saber eso, y si con Google Analytics tengo marcado objetivos, por ejemplo, puedo saber cuántas conversiones yo tuve desde la campaña de email. Y también saber páginas vistas, tiempo promedio dentro del sitio y toda la información que te permite Analytics en definitiva. Entonces, de esa manera es que, de nuevo, más información para seguir analizando. Nosotros realizamos una integración que permite compartir el contenido del email de las distintas redes sociales. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que por un lado, el suscriptor, el usuario, recibe un email y si lo considera de valor, lo puede compartir vía Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, lo que fuera. Entonces, ahí nos encontramos con dos temas. Punto número 1. Una persona solamente comparte información cuando lo considera relevante. Si no lo considera relevante, si no lo considera que eso genere valor, no lo va a compartir. Con lo cual, el anunciante, o sea, el que envía la campaña, tiene que estar evaluando, o sea, meticulosamente eso. Si el anunciante no considera que esa campaña que envíe no va a ser compartida en redes sociales porque no considera que verdaderamente es de valor para el suscriptor, que directamente ni agregue los iconos, por el simple hecho de que los datos van a ser horribles, porque nadie lo va a compartir. Entonces ahí empezamos a hablar de la evaluación del contenido, volvemos a la parte del contenido del email. Por otro lado, si el contenido es bueno y si los usuarios comparten, el anunciante, o sea, quien envía la campaña, no solamente está llegando a su base de datos, 1000 datos por ejemplo, sino que si esos usuarios comparten en las distintas redes sociales, o sea, está llegando al grafo social de cada uno de esos usuarios. Entonces el impacto visual no solamente va a ser de 1000, sino que puede ser 1100, 1200, ¿bien? ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando yo comparto una información, queda en mi muro. Todos mis amigos pueden ver esa información. Bien, entonces, volviendo al tema de los reportes, también lo que integramos, que esto es algo que lanzamos ahora en enero del 2011, es qué sucede con esa versión pública del email. Porque cuando yo lo comparto, aparece un hipervínculo que me lleva a una versión pública. Entonces, poder analizar, punto número 1 es cuánto tráfico recibí en esa información, en esa versión pública de Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Bookmarks, las distintas plataformas. Y por otro lado, internamente saber, por ejemplo, cuál fue la red social en la que más compartieron, cuál es la más popular, y todo eso lo ves a partir de, o sea, con detalle de qué usuarios compartieron en el Facebook, qué usuarios compartieron en Twitter, que de alguna manera te da la pauta de que el usuario está en Twitter. Entonces ahí puedes tomar otro tipo de acciones para agrandar la base de datos de Twitter, de Facebook. En definitiva, estamos hablando de toda una estrategia integrada, ¿no? El email marketing, sea como negocio, como plataforma, va hacia la integración, jugando más hacia la personalización, a integrarlo, por ejemplo, con un CRM, dentro de lo que son estrategias de social CRM, por ejemplo, seguir avanzando sobre el tema de las redes sociales, sobre la analítica web. Eso es un poco el modelo del email marketing, hacia donde percibo que va, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a lo que es el usuario, preferencias, o sea, preferencias, segmentación, va para ese lado. O sea, el usuario recibe cientos de emails, ya sean comerciales, no comerciales, personales, y de alguna manera hay que destacarlo al email sobre eso, pero siempre y cuando el usuario quiera recibirlo. Eso es un factor muy importante. O sea, el usuario, tenemos que generar
esa instancia donde el usuario espera ese email porque sabe que algún beneficio va a percibir. De otra manera no funciona y nos convertimos en spammers en definitiva, ¿no? Y por último, para cerrar, el spam sigue existiendo porque es efectivo. Cuando el spam deje de existir, ahí nos vamos a preocupar porque seguramente el email deja de ser efectivo.